Bueno, Samu, un punto en un partido que bueno, estaba casi para asestarle el mazazo, pero en la segunda parte no pudo salir. Retocaron ahí una serie de cosas y parece que crecieron a lo largo de la segunda parte en confianza, hasta que al final reaccionó un poquitín el Langreo y volvió a igualar otra vez las fuerzas, y ya casi podríamos hasta temer que pudiera caer de cualquier lado. Sí, sabíamos que era un equipo incómodo porque la primera parte, en la primera vuelta, ya nos había puesto las cosas difíciles. Pasamos 20 minutos ahí muy complicados, casi media hora. La primera parte fue incomodísima y sabíamos que nos iba a poner a prueba otra vez. Y la distancia en la clasificación no quiere decir mucho. Es un buen equipo, muy buen equipo, que ha cambiado hoy su forma más habitual de jugar, que tiene muchos mecanismos y que te puede sorprender, y sobre todo que tiene pues, un míster que se maneja muy bien y jugadores al final que son de nivel, entonces te lo ponen complicado. El partido estuvo, como dices, para rematarlo no fuimos capaces, y después en la segunda parte por momentos sufrimos un poco, hasta que equilibramos un poco con los cambios y bueno, como dices, pudo haber pasado cualquier cosa. Nos vamos con un empate, los mantenemos a distancia, un equipo que como te digo es difícil, no quiere decir su clasificación en relación al nivel que tiene, y seguimos sumando, que al final es bueno. Ellos venían de no competir durante, ya casi no se acuerdan, ¿no?, de la última vez que compitieron en la categoría. No sé si te sorprendió la manera de iniciar el partido del Alenteiro con 4 atrás, cambiando un poco el sistema de la ida, de cuando fuimos allí a Orense, que habían empezado con 3 centrales, y que nos costó muchísimo meternos en el partido. Sí, y hoy incluso con el cambio de ellos de dibujo también por momentos nos ha costado. Con la alineación sabíamos que era posible que hubiera algún cambio, y así fue. Y bueno, son gente que tiene mucha profundidad por fuera, con laterales muy largos que te obligan a defender muy atrás, que tienen gente poderosa en el juego directo, que el portero te coloca el balón casi en tu propia área con un golpeo, y son incómodos, es un equipo incómodo de jugar. Hoy han cambiado y han mantenido un buen nivel, o sea que bueno, al final nos vamos con un punto que queríamos que fueran 3, porque veníamos de una dinámica muy buena, seguimos sin perder, seguimos sumando, y eso creo que es muy positivo, o sea que estamos también contentos por ello. Casi 7 corners en la primera parte, pero recordar que es el partido que más llegó a tosigar el Langreo a un rival en ese terreno, por lo menos desde el balón parado, desde el rincón de la banda. Sí. Como te decía, el partido estuvo para otro gol y no fuimos capaces a meter el segundo, que yo creo que el partido se hubiera puesto evidentemente mucho más a nuestro favor, pero sabíamos que la segunda parte pues iban a tener sus opciones, esas acciones de balón parado. Bueno, tenemos que darles también una vuelta e intentar aprovecharlo, porque fueron muchas y no fuimos capaces de rematar ninguna. El partido es una gozada desde afuera para el espectador que entiende un poquitín de táctica, o que comenta con alguien que entienda de táctica, porque bueno, se ve casi una constante pelea entre los sistemas de uno y de otro. Ellos corrigieron al descanso metiendo dos atrasos, crearon una infinidad de problemas con ese movimiento táctico. Luego vosotros lo fuisteis a corregir. Decía nuestro entrenador de cabecera que parecía que le sobraba un central al Langreo, ahora lo hicisteis y volvisteis a equilibrar otra vez el partido. En ese sentido, bien, ¿no? Bueno, yo digo que como entrenadores estamos aprendiendo cada día, estamos muchas veces enfrentándonos a situaciones que son nuevas y cambiantes durante un partido. Hay que reaccionar rápido y hay que adaptarse muchas veces a las circunstancias que te tocan en cada momento, que son cambiantes durante los 90 minutos. Y así lo intentamos hacer. Unas veces acertamos y otras veces no, pero bueno, estamos aquí para lo mejor, para intentar sacar el máximo rendimiento de los chavales, para mover fichas cuando las tengamos que mover, con esa responsabilidad. Y como dices, el partido, hubo muchos partidos dentro de uno mismo, y fuimos adaptándonos un poco a los cambios que hacían ellos y que luego hacíamos nosotros también. Y bueno, sí que estuvo peleado, estuvo bonito, y es un partido para volver a ver y para aprender cosas, claro. El cambio de pana mucha gente no lo entendió, supongo que estaría fundido, y bueno, no había
mucho más para meter ahí como referencia ofensiva, ¿no? Mirabas a la banqueta y evidentemente no está Dorian, que te quedas un poquitín huérfano ahí en esa zona. Bueno, es entendible. Pana le costó sujetar el balón en el partido, los centrales eran poderosos y buscamos un poquitín con Jandro la velocidad y Pana estaba ya muy fundido, como dices tú, y los últimos minutos pues a lo mejor un balón largo, una sorpresa con Jandro que es más difícil de fijar, pues podíamos tener alguna ocasión, hubo algún acercamiento, no pudimos al final meter el segundo y bueno, estamos contentos por el trabajo de todos y por el trabajo de Pana también, pero evidentemente queremos que estén todos, que volvamos a poder entrenar con toda la gente, que bueno, ojalá que Dorian alargue su estancia en la Copa África lo más que se pueda, porque es bueno para él también, pero bueno, deseamos que estén aquí todos para al final ser más competitivos. El sistema nuevo, Samu, ¿vino para quedarse o va a ser sopesando un poquitín en función también del rival, si creéis que os podéis encontrar más cómodos con ese sistema o con el anterior que empleabais, o también con el que empleasteis durante fases de este partido? Bueno, al final tenemos que adaptarnos a cómo se va a quedar el equipo, qué jugadores tenemos y lo que es bueno es tener variantes, diferentes formas de afrontar partidos, de jugar contra rivales, que no todos nos plantean los mismos problemas, y yo creo que el equipo hasta ahora ha variado, ha crecido, ha aprendido a jugar de diferentes maneras y eso es bueno. ¿Contento con los nuevos? Sí, bueno, los he podido disfrutar poco, pero ahora ya me reincorporo con normalidad y bueno, evidente que es que tienen que pasar un proceso de adaptación, conocer nuestra forma de entrenar, de jugar el día a día y va a ser rápido porque son chavales que tienen hambre, que tienen nivel y que nos van a ayudar mucho aquí al final, seguro.